Nunca fui un hombre de fe, y no lo digo con orgullo, lo digo porque aprendí desde joven que todo tiene explicación si sabes buscar bien. Soy paramédico. He visto cosas que congelarían la sangre de cualquiera. Gente partida en dos, niños con la mirada vacía, mujeres gritando el nombre de un Dios que nunca llegó. Y entre todo ese caos, aprendí a endurecer el alma, a apagar la emoción, a seguir el protocolo, hasta que me tocó morir. Y entonces supe que nada, absolutamente nada, es como creemos. Fue un martes. Estaba solo, en casa, cocinando. Algo me dolió en el pecho, primero leve, luego como si me atravesaran con una barra de hierro. No alcancé a marcar el teléfono. Caí de rodillas, después de espaldas. Escuché el crujido de mi cráneo contra el piso y entonces todo se volvió negro. Pero no el negro de quedarse dormido. Era un negro espeso, vivo, que respiraba, porque lo escuché a ese negro respirar, como si estuviera esperándome desde hace siglos. No sentí miedo al principio, solo confusión. No había túnel, ni luz, ni música celestial, nada de eso. Había una sala gigante, vacía, gris como el metal oxidado, sin techo, sin suelo, y sin embargo estaba de pie o flotando. No lo sé. El aire era espeso y frío. El tipo de frío que no quema, sino que te cala los huesos con una calma perversa. Y ahí, en ese lugar, empezaron a aparecer ojos, miles, suspendidos en el aire, algunos grandes como lunas, otros diminutos, todos abiertos, todos fijos en mí. Quise moverme, no pude, no tenía cuerpo, pero sí conciencia. Quise gritar, no había boca, solo pensamiento y miedo, miedo puro, primitivo, como el que siente un animal antes de ser devorado. Y entonces lo entendí. Me estaban evaluando, no por lo que hice, ni por lo que dejé de hacer. Number Me juzgaban por lo que aún no había pasado, por lo que haría si me daban otra oportunidad. Y en ese momento, sin poder hablar, sin poder defenderme, vi lo que vendría. Imágenes flotando como humo negro. Yo matando a alguien. Yo diciendo cosas que no entendía. Yo sirviendo a algo que no era humano. Una figura apareció entre los ojos. No caminaba, no volaba, simplemente estaba ahí de pronto, alto, delgado, rostro cubierto por vendas oscuras, sin boca, sin ojos, sin nada reconocible, pero hablaba, no con voz, sino directo en mi mente. Y lo que dijo me quemó. Te devolveré, pero cada noche recordarás este lugar, y cada día abrirás la puerta hasta que uno de nosotros cruce. Y entonces todo se rompió. La visión, el espacio, el tiempo. Sentí que algo se desgarraba dentro de mí, como si me arrancaran un pedazo del alma y lo reemplazaran por otra cosa. Algo frío, sordo, ajeno. Desperté gritando en la ambulancia. Mi compañero me miraba como si viera un cadáver con ojos abiertos. Me dijeron que estuve muerto 6 minutos, sin signos vitales, sin actividad cerebral. 6 minutos. Pero yo estuve allá mucho más tiempo. Desde entonces las cosas cambiaron. El primer día soñé con la sala, exactamente igual. Ojos, silencio, la figura. El segundo, desperté con sangre en la nariz y un símbolo dibujado con mis dedos en el espejo, 3 ojos entrelazados. El tercero, escuché voces en el pasillo y vivía solo. El cuarto día, las luces comenzaron a fallar, siempre a las 3:33 de la madrugada. El quinto, el teléfono sonó. Nadie contestó. Pero en la grabación se escuchaba una voz, la mía, diciendo, estoy casi listo. Pensé que me estaba volviendo loco, pero no era locura. Era algo peor. Era destino. Ese ser, lo que fuera, me había marcado. Me había devuelto a la vida no por misericordia, sino por utilidad. Yo era el canal, el medio. Y mientras más vivía, más dejaba de ser yo.
Mi reflejo comenzó a atrasarse. Movía la cabeza y él seguía mirando al frente. Empezó a sonreír cuando yo no lo hacía. Luego, las fotos. En todas salía diferente. Más delgado, más pálido, con los ojos demasiado abiertos. Y un día, mi perro no me reconoció. Se escondió bajo la cama y no salió por 2 días. Y yo me sentía vacío, como si alguien más estuviera usando mi cuerpo a ratos. Intenté hablar con un sacerdote. Le conté todo. Me escuchó en silencio y me dijo que algunas entidades no eran demonios, ni ángeles, que son anteriores, olvidadas, desterradas más allá del velo de la creación, y que cuando un alma regresa del umbral a veces no regresa sola. Y esa frase me partió el corazón, porque era cierto, yo no volví solo. Pasaron días, semanas, pero el tiempo ya no era una línea recta para mí. Era un círculo que se apretaba más y más alrededor de mi garganta, como si cada segundo que vivía fuera un paso más cerca de algo inevitable. Todo a mi alrededor comenzó a mostrar señales. Objetos que cambiaban de lugar, ruidos en la noche, puertas que se abrían solas, sombras que no seguían ninguna fuente de luz. Pero lo peor no era eso. Lo peor era yo. Me hablaba solo, pero no con mi voz. Empecé a grabarme mientras dormía. No ronquidos, no palabras sueltas. Discursos en un idioma que jamás aprendí, pero que reconocí del otro lado, de la sala, de los ojos, de él. Esa lengua no era humana, era como oír estática y serpientes y relámpagos al mismo tiempo. Y sin embargo, la entendía. Una noche me desperté frente al espejo. Tenía sangre en las manos y una sonrisa que no me pertenecía. El símbolo estaba tallado en el vidrio con mis propias uñas. 3 ojos entrelazados. Pero ahora, uno de ellos estaba abierto, como si esperara el momento justo para mirar. Fui al hospital. Pedí una resonancia. Mentí. Dije que tenía dolores intensos. Me hicieron los estudios. Al día siguiente, el médico me llamó con voz temblorosa. Me dijo que había algo en el lóbulo temporal, una mancha, algo que no parecía natural. No era un tumor, no era un quiste, era simétrico, como si alguien hubiera dibujado un símbolo dentro de mi cerebro. 3 círculos, uno abierto, y me preguntó si había estado en contacto con prácticas esotéricas o rituales antiguos. Colgué, no volví, supe que no podían ayudarme. A partir de ese día, lo que estaba en mí empezó a manifestarse hacia afuera. Las personas me miraban en la calle, no con miedo, con vacío, como si ya no vieran a un hombre. Una anciana se persignó al pasar frente a mí. Un niño se desmayó en un ascensor. Los perros me evitaban. Los pájaros no cantaban cerca de mi ventana. Y entonces, la primera señal real. Abrí los ojos a las 3:33 exactas. No desperté. Abrí los ojos como si alguien más los hubiese abierto. Y frente a mi cama, él, la figura. El que me habló en la sala. Las vendas negras flotaban en el aire como humo atrapado en forma humana, sin rostro. Pero su presencia era brutal. Todo se congeló. El reloj dejó de marcar. El aire se volvió pesado. No podía moverme. Y en mi mente su voz: ya casi estás listo. El tercer ojo se abrirá. Y cuando lo haga, ya no serás tú quien respire en tu carne. Sentí que mi corazón se rompía, pero no de miedo, de impotencia. Yo ya no controlaba mi cuerpo. Solo estaba ocupándolo, habitándolo por permiso, como un huésped de sí mismo. Intenté rezar, pero las palabras se ahogaban. La oración más simple me sabía amarga, como si la fe no pudiera cruzar esa membrana entre lo divino y lo podrido.
Volví al sacerdote, lo encontré llorando con los ojos rojos. Me dijo que soñó conmigo, que me vio parado frente a un umbral negro, gritando pero sin sonido, y detrás de mí algo, alto, inmenso, antiguo, con miles de ojos, como en un velo de carne flotante. Dijo que no era demonio, que no era ángel, que era algo de antes, que había leído sobre eso en textos no canónicos de la Biblioteca del Vaticano cuando estudió. Textos prohibidos. Uno hablaba de los no creados, entidades que existen entre el suspiro del final y el latido del comienzo. Fuerzas que no fueron creadas, sino liberadas. Y me miró, llorando, y dijo: ya está dentro de ti. Y si cruza, muchos más vendrán. Me rogó que me suicidara, que tal vez así podría cerrarse la grieta. Le agradecí. No lo volví a ver. Al día siguiente lo encontraron muerto, con los ojos arrancados. Yo no sé si fui yo. Mi reflejo ya no me obedece. No es broma, no es locura. Mi reflejo hace cosas que yo no hago. Una noche me quedé mirándolo fijamente, durante media hora sin moverme, y entonces él parpadeó primero y me sonrió. Y en su sonrisa vi 3 filas de dientes, no humanos. Ya no como, no tengo hambre, ya no duermo, no tengo sueño, solo espero. Y cada noche escucho más cerca esa frase: cuando el tercer ojo se abra, él caminará. Y ahora el símbolo ha aparecido en la piel de mi espalda, como una marca, como un pacto que no firmé, pero que acepté. Y esta noche siento que será la última como yo, porque el símbolo está completo, porque las voces ya no susurran, gritan, y porque desde la sala, en el otro lado del velo, los ojos ya no observan, celebran. No me gusta hablar de esto, no por miedo a que me tomen por loco. Eso ya pasó, sino porque cada vez que lo cuento, algo en el aire cambia, como si algo se acercara. Pero si estás escuchando, es porque debes saberlo. Yo estuve allí, yo lo vi morir, y también lo vi volver. Soy paramédico hace 15 años. He visto de todo: atropellados, suicidios, balaceras, niños sin pulso, viejos que mueren tomados de la mano de sus esposas. Con el tiempo, uno se endurece o se rompe. Yo preferí endurecerme. Pero hay una llamada que nunca pude borrar. Recibimos el reporte de un hombre con paro cardíaco en su domicilio. No era lejos. Llegamos en menos de 6 minutos. La puerta estaba entreabierta. Todo estaba en orden. Cena en la cocina, televisión encendida, una luz tenue en el pasillo. Pero él estaba en el suelo, boca arriba, ojos abiertos, fijos, sin pulso, sin respiración, muerto. Mi compañero empezó las compresiones. Yo preparé el desfibrilador. Al minuto 3, nada. Pupilas dilatadas, sin respuesta. Al minuto 5, supe que lo íbamos a perder. Pero entonces, sucedió. Justo antes de aplicar la segunda descarga, su corazón volvió a latir. No porque lo resucitáramos, no por el protocolo, sino solo. El monitor pitó. El trazo volvió. Pulso débil, presión irregular, pero estaba ahí, vivo. O eso creímos. Nos miramos confundidos. Era como si su cuerpo no hubiera seguido las reglas de la biología. Era como si alguien más lo hubiese puesto en marcha otra vez. Lo subimos a la ambulancia, y ahí pasó lo que no le he contado a nadie. Cuando cerramos las puertas, sentí un cambio de presión, como cuando vas en avión y pierdes altitud. Mis oídos se taparon. El aire se volvió denso. Y entonces escuché algo. Una voz, no la suya, no la de mi compañero. Una voz baja, grave, como si hablara desde dentro del metal de la ambulancia. Solo dijo: él ya no es él. Me giré. Nada. El hombre seguía inconsciente, pero tenía una leve sonrisa. Lo entregamos en el hospital con signos vitales estables, pero alterados.
Fue directo a cuidados intensivos. El equipo lo recibió y nosotros nos marchamos. Debí olvidarlo. Un caso más. Uno extraño. Pero eso pasa. Hasta que empecé a soñar con su cara. No la de ese día, sino una más. Oscura. La misma cara. Pero con los ojos completamente negros. Sin iris. Sin alma. Al tercer día, revisé el reporte clínico. Accedí al sistema. Había algo extraño. El ECG marcaba actividad justo antes de aplicar la descarga. No después. Antes. Como si su corazón se hubiera anticipado al equipo. Y eso no pasa. Lo busqué. Lo encontré en el sistema. Fui a su casa. Por curiosidad profesional. O por instinto. No lo sé. Quería verlo. Hablar. Saber si recordaba algo. Lo que encontré fue... no sé cómo decirlo. Me abrió la puerta. Me saludó como si nada. Pero había algo en él. No era la voz. Era la mirada. Vacía. No indiferente. No triste. Vacía. Como si detrás de esos ojos no hubiese nadie mirando. Entré. La casa estaba igual que el día del incidente. No debí volver a esa casa. Lo supe desde que crucé la puerta, desde que sentí cómo el aire se pegaba a la piel como un sudor invisible. Pero ya era tarde. Después de aquella visita, no pude dormir. No hablo de insomnio común. Hablo de un terror biológico. Mi cuerpo simplemente se negaba a cerrar los ojos, y cuando al fin lo hacía, soñaba con él. No como lo vi en la ambulancia, ni siquiera como lo vi en su casa, sino como es en realidad. Los sueños empezaron suaves, imágenes sueltas, él de espaldas, una sombra más grande que su cuerpo siguiéndolo, una figura entre la niebla, cubierta por vendas negras, extendiendo una mano, pero con dedos que no terminaban nunca, y al fondo, el símbolo, siempre el símbolo, 3 ojos, 2 cerrados, uno a punto de abrirse. Comencé a ver cosas, primero en los reflejos, vi su rostro, en mi espejo, pero no era mi cara, era la suya, con una sonrisa torcida, y detrás, como si estuviera en la habitación, una silueta alta, apenas visible, pero con tantos ojos que me sentí observado desde dentro de mí. Luego vinieron los sonidos, voces al fondo del pasillo, puertas que se abrían sin explicación, el tic-tac del reloj parándose cada noche, exactamente a las 3:33, y la frase, siempre la frase. El tercer ojo ya observa, y pronto caminará. Empecé a investigar. No soy religioso, pero no soy idiota. Algo estaba pasando. Busqué símbolos, libros, foros oscuros. Encontré referencias vagas a una entidad llamada el testigo, una conciencia precreacional, algo que existía antes de la luz, antes del tiempo, antes del lenguaje. Decían que este ser no podía entrar al mundo físico por voluntad propia, que necesitaba una puerta humana, alguien que muriera, aunque fuera por un instante, y viera más de lo que debía ver. Y entonces entendí. Yo estuve allí. Yo fui quien lo trajo de vuelta. Yo di el paso que no debí dar. Yo abrí la puerta. No lo digo por delirio. Lo digo porque empecé a escuchar mi voz, desde lugares donde no estaba. Mi contestadora me llamó a mí mismo con un mensaje que jamás grabé. Mi voz decía: fuiste el primero en mirar, ahora serás el primero en caer. Después de eso, cada noche era peor. Las paredes se impregnaban de humedad, como si lloraran desde adentro. El símbolo empezó a aparecer en mi piel, primero con tinta invisible, luego con sangre. Una madrugada desperté bajo tierra, literalmente. Estaba en mi jardín. Había cavado un hoyo de casi 2 metros, con las uñas. No había herramientas, solo mis manos destrozadas, y en el fondo del hoyo, una figura tallada con piedras, 3 ojos, uno abierto, goteando un líquido negro que no era agua, ni sangre. Fui al hospital. Pregunté por él. Quería enfrentarlo. No estaba. Desaparecido. Nadie lo vio salir. Nadie firmó su alta. Solo encontraron su cama vacía y el símbolo grabado en las paredes, en círculo, como un sello antiguo. Volví a casa. Sabía que ya no podía huir. La presencia se sentía más densa. Los objetos se movían solos. Las fotografías mostraban formas que no estaban en la habitación al momento de tomarlas. Y yo ya no era yo. Comencé a hablar dormido.
en una lengua que jamás aprendí. Grabé una de esas noches. Cuando escuché la grabación lloré. Mi voz decía: el cuerpo fue útil. El enfermero obedeció. El canal está abierto. El testigo cruzará por el ojo que primero miró. Y entonces entendí. Todo esto no fue un accidente. No fue un hombre cualquiera. No fue una muerte cualquiera. Fue una entrada, un sacrificio, una brecha. Y yo no fui el héroe que lo salvó. Fui el sacrificador, el que, sin saberlo, ofreció su mano para abrir el velo. Y ahora lo escucho, más fuerte, más cerca, sus pasos, su respiración sin boca, sus ojos mirando desde cada rincón oscuro. Y cada noche me repite lo mismo: el siguiente en cruzar serás tú, y esta vez no volverás solo. Te convertirás en el espejo de lo que cruzó. Y si estás oyendo esto, no es por casualidad, es porque Él quiere que lo oigas. Y tal vez tú también fuiste elegido, no por fe, no por culpa, sino porque ya viste el símbolo. Y una vez que lo ves, el tercer ojo nunca deja de observar. ¿Crees que todo esto fue un sueño provocado por la falta de oxígeno? ¿Una simple alucinación que se desvanece con la luz del día? Si eso piensas, entonces pregúntales a ellos, a los paramédicos que me atendieron aquella noche fatídica, a quienes ya escuchaste contar su experiencia y sus voces temblorosas. Ellos estuvieron ahí, vieron lo que nadie debería haber visto y escucharon lo que nadie debería haber escuchado. Uno de ellos me dijo que, mientras preparaban el equipo para reanimarme, escuchó una voz profunda, una voz que no pertenecía a este mundo, surgida desde el metal mismo de la ambulancia, una voz que pronunció palabras que aún resuenan en su mente: él ya no es él. El otro, con un miedo que no pudo ocultar, vio como mi cuerpo, aunque muerto, sonreía con una expresión que no era humana, una sonrisa que no le pertenecía y que desafiaba toda lógica. Cuando fueron a visitarme días después, esperaban ver al hombre que salvaron, pero solo encontraron a un vacío caminando en mi piel, una presencia intangible que se hacía sentir con un peso insoportable en el aire, con palabras susurradas que retumbaban en sus pesadillas. El tercer ojo está abierto y pronto caminará. Es porque cuando uno cruza esa línea, aunque sea solo por 6 minutos, no regresa igual, ni vuelve solo. Se regresa marcado, sellado por una fuerza que no entiende de voluntad ni arrepentimiento, y que el mundo no está preparado para enfrentar. Cuando mi corazón dejó de latir, no vi túneles de luz ni escuché cánticos de ángeles. Vi una vastedad gris e inmensa, una sala sin paredes ni suelo, habitada por millones de ojos que flotaban sin descanso, observando sin parpadear, viendo no mis errores pasados, sino lo que iba a desatar al volver. Y en medio de ese silencio infinito apareció una figura alta y oscura, cubierta de vendas negras, sin rostro ni forma humana, cuya sola presencia hacía temblar mi alma. No tenía boca, pero su voz se infiltró en mi ser como un frío cuchillo. Te devolveré, pero no serás tú. Serás mi canal, el tercer ojo será tu sello, y cuando despierte caminaré en tu carne. Al despertar, comprendí que no había regresado solo. Él había venido conmigo. Desde ese instante, solo soy un huésped dentro de mi propio cuerpo, un disfraz que oculta algo antiguo y oscuro, una marioneta en manos de una entidad que vive más allá del tiempo. Mi reflejo ya no me obedece. Mis palabras se entrelazan con lenguas desconocidas que emergen en mis sueños y en mis susurros al despertar. Y el símbolo que marcó mi alma aparece en todos lados, grabado con la tinta invisible de la locura o la realidad, en mis manos, en las paredes y hasta en mis pensamientos. A veces despierto frente a un muro cubierto de frases escritas con mi propia sangre, y otras
con tierra bajo las uñas, como si hubiese estado cavando hacia un abismo invisible, preparando una puerta o enterrando algo que no sé nombrar. Ya no controlo mi voz ni mis movimientos, y lo peor es que él crece en mí cada día, robando mi voluntad, mi rostro y mi esencia, borrando lentamente lo que fui para reemplazarlo con algo que no tiene nombre ni perdón. Y ahora te hablo a ti, porque de alguna manera, desde que escuchaste estas palabras, desde que visualizaste el símbolo y sentiste la presencia de este relato, tú también has sido visto. Él te observa a través de ti, pesa sobre tu alma, decide si serás solo una grieta o si abrirás una puerta completa que no podrá cerrarse. Esto comienza con sueños extraños, con sombras que parecen seguirte y con ese reloj que se detiene justo a las 3:33 y continúa con el símbolo apareciendo en el vapor de tu espejo, en la palma de tus manos y finalmente en tus propios ojos cuando ya sea demasiado tarde para escapar. Yo ya no soy yo. Ellos también lo saben, porque lo vieron, lo escucharon y lo vivieron, y ahora tú también lo sabes, y esa verdad te marca para siempre. Así que haz lo que quieras, apaga este audio, ignóralo o ríete si eso te hace sentir seguro. Pero cuando las luces parpadeen sin razón, cuando el silencio sea tan denso que puedas oír tus propios huesos temblar, y cuando en tu reflejo aparezcan 3 ojos, recuerda esto. El primero cruzó en 6 minutos, el segundo puede ser tú, y no habrá retorno. Antes de comenzar, si disfrutas de historias que te hacen mirar más allá del velo y adentrarte en lo desconocido, te invito a suscribirte a Susurros del Más Allá. Aquí encontrarás relatos que despertarán tu miedo y tu curiosidad. No olvides activar la campana para no perderte nada de lo que se esconde en la oscuridad. Ahora, prepárate para escuchar lo que nunca debió ser contado.